pública, y para eso contamos con la participación de colegas de la Universidad de los Andes, de Catalina Botero y Daniel Ospina, de la Cátedra de Libertad de Expresión de la UNESCO, y también con funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Información y Protección de Datos Personales de México, INAI, y del Consejo para la Transparencia de Chile. Este es un primer webinario de una serie de 3 webinarios que tendremos a lo largo de lo restante de 2022. El próximo webinario va a ser en septiembre, el 21 de septiembre de este año, y posteriormente el tercer webinario va a ser en noviembre. Todavía la fecha está pendiente de confirmación, pero se van a examinar resoluciones que han adoptado los órganos garantes, como dije previamente, en temas de relevancia para la región, como es el caso de hoy, con temas de COVID, de la pandemia de COVID-19. En el segundo webinario se examinará una resolución también del Consejo para la Transparencia de Chile en materia de seguridad. Y finalmente un tercer webinario en noviembre sobre acceso a información vinculada a temas medioambientales, a partir de un parecer o resolución de la Contraloría General de la Unión, de la CGU de Brasil. Pero sin quitarles más tiempo, porque hemos iniciado unos minutos atrasados, quiero pasar la palabra a Catalina Botero de la Universidad de los Andes, quien va a dar unas palabras generales en torno a la temática que vamos a abordar en este webinario el día de hoy. Muchas gracias y te paso la palabra, Catalina. Adelante. Gracias, Marcos. Bueno, pues muy contenta de estar para mí esta tarde, para ustedes esta mañana, conversando sobre este tema. Me parece que las 2 resoluciones que vamos sobre las cuales vamos a conversar son realmente resoluciones importantes que merecen ser estudiadas. Yo simplemente quisiera en unos minutos iniciales señalar 3 puntos que me parecen que, digamos, claves para el análisis de decisiones relativas al acceso a la información en circunstancias de crisis y particularmente en crisis sanitarias, en la pandemia. El primer punto es que yo creo que uno tiene que reconocer que efectivamente existe una tensión de derechos en materia de acceso a la información en contextos de crisis. A mí me parece que no es ni persuasivo ni completamente cierto sostener que no hay una tensión y ser como, digamos, un absolutista del acceso a la información. Yo creo que la tensión existe. La tensión existe porque, sobre todo en estados que tienen menos instituciones desarrolladas, marcos jurídicos más débiles, procedimientos menos claros y menos recursos, pues evidentemente cuando llega una situación como la de la pandemia, tienen que enfocar todos sus recursos en atender la situación de la pandemia. Porque también, por ejemplo, las farmacéuticas pusieron como condición en muchos estados la cláusula de reserva para poder vender las vacunas. Entonces, hay una tensión. Desconocerla no me parece que sirva. Lo que creo es que esa tensión, y ese es el segundo punto, debe resolverse de conformidad con los estándares de derechos humanos que se aplican en situaciones de crisis. Es que no es la primera vez que la humanidad enfrenta una crisis, y sobre todo la humanidad post Segunda Guerra Mundial, sobre todo la humanidad en contextos en los cuales ya se han desarrollado marcos de derechos humanos, enfrenta una crisis. Y entonces hay criterios para resolver ese tipo de tensiones en las crisis. Hay que hacerse cargo de los efectos que puede tener el derecho de acceso, pero hay que reconocer, y aquí me centro en crisis sanitarias y particularmente en la pandemia, que el derecho de acceso a la información en circunstancias como la crisis sanitaria y la pandemia salva vidas. Y hay que ser capaz de ponerle a esto números, de hacer una presentación, no simplemente una petición de principios que suene bien y que sea retórica, sino que realmente sea convincente. Uno puede perfectamente demostrar cómo la transparencia activa
y la resolución adecuada de los recursos de acceso a la información permite que personas que no tienen acceso a esa información de otra manera distinta a preguntársela al Estado puedan acceder a los bienes y servicios del Estado, puedan saber dónde son las campañas de vacunación, puedan entender los riesgos a los cuales se enfrentan si no son vacunadas o si son vacunadas y tienen comorbilidades, y puedan hacer control social. Puedan hacer control social sobre el gasto de recursos en un momento en el cual los recursos, particularmente los recursos monetarios, son más importantes que nunca. Y yo creo que eso se puede mostrar cuantitativamente y, por supuesto, con argumentos mucho más concretos que argumentos que suenan bien, pero que a mucha gente no le convencen, sobre todo, por ejemplo, la gente que está encargada de negociar con las grandes farmacéuticas. Entonces, a pesar de que creo que la tensión existe y que hay que hacerse cargo de ella, creo que aplicando el principio de proporcionalidad, que es con los criterios del principio de proporcionalidad en momentos de protección de crisis, de protección de derechos humanos en crisis, tendría a tener prelación el derecho de acceso a la información, pero no solo prelación, sino, o sea, no solo tiende a tener prelación, sino que el derecho de acceso a la información se convierte casi que en un recurso indispensable para hacer frente a la pandemia. A pesar de que tiene costos para el Estado, a pesar de que va a dificultar la negociación, y aquí ahorita adelante hablo un momentico sobre eso, con algunas farmacéuticas, a pesar de que ciertos recursos van a ser utilizados para responder a acceso a la información, recursos de acceso a la información o para generar más transparencia activa, todo eso tiene más beneficios para la defensa de derechos sociales y para el control social que la reserva o que el secreto, y yo utilizo aquí las expresiones genéricas para no entrar en las expresiones utilizadas en el marco jurídico de cada país, que la reserva o el secreto al que pueden dar lugar los argumentos de las personas que consideran que el acceso a la información debe ralentizarse, debe disminuirse, digamos, por justamente la situación de la emergencia. Yo creo que tienen un punto, pero creo que ese punto es derrotado por los argumentos a favor del derecho de acceso a la información. Y creo entonces, y esto es digamos, como el segundo punto, que si uno aplica el juicio de proporcionalidad, tal y como debe ser aplicado para resolver tensiones de derechos humanos en momentos de crisis, queda claro que durante la pandemia los estados tenían 4 obligaciones. La primera, entregar información completa, no solamente a quien la solicite, sino de manera activa. ¿Sobre qué? Sobre los recursos que estaban invirtiendo, porque el manto de opacidad que tiende una crisis o una situación de emergencia es enorme. Y no es, supongo, extraño para ninguno de ustedes el hecho de que hay funcionarios inescrupulosos que pueden utilizar ese manto de impunidad para desviar recursos que en ese momento son urgentes. Entonces, información sobre recursos, información sobre la situación para evitar la infodemia, para evitar que las redes sociales generen un pánico innecesario o desvíen la atención de la gente o impidan que la gente acceda a sus derechos. Entonces, sobre recursos, sobre la situación real, cuánta gente está contagiada, cuánta gente está en las UCIs, etcétera, sobre cómo afrontar este problema. Eso es tal vez la tercera información cuando hablo de información completa. ¿Cómo afrontar este problema? ¿Por qué son importantes los cubrebocas? ¿Por qué el distanciamiento? Todo eso es una obligación del Estado, explicarlo a la ciudadanía cuando hay, por ejemplo, cordones sanitarios que afectan otros derechos, por qué esos cordones sanitarios son absolutamente imprescindibles y cuál es la oferta estatal concreta, en circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Dónde se ofrece qué? Esa es la primera obligación de transparencia activa y resolver recursos, que es la obligación de entregar información completa. Pero además esa información tiene que ser oportuna. De nada sirve acceder a cómo se gastan unos recursos después de que los recursos ya se han invertido. Porque entonces no es posible hacer control social o dónde hay campañas de vacunación cuando las vacunas ya se agotaron.
Y eso pasó en muchos de nuestros países. En tercer lugar, la información tiene que ser accesible. Y esto supone que tiene que llegar especialmente a quienes tienen mayores dificultades, por ejemplo, en nuestros países para acceder a Internet. O sea, cómo hacer campañas para que la información, por ejemplo, sobre vacunación llegue a territorios y a poblaciones campesinas o indígenas que están más alejadas de las grandes ciudades, de los centros urbanos, y que tienen, por supuesto, todo el derecho en su condición de ciudadanas y ciudadanos a ser vacunados. Eso es accesibilidad, pero accesibilidad también es accesibilidad para personas que tienen dificultades de lectoescritura o dificultades para poder eh, visuales, para poder leer. Y todas esas obligaciones de accesibilidad se hacen particularmente importantes porque en momentos de crisis, porque si no hay una doble afectación de derechos. Y finalmente, información confiable. Y esto también es importante para nuestros países. Hay funcionarios que daban información que no estaba basada en evidencia, que no estaba basada en la información científica avalada por las organizaciones de salud. Y me parece que eso viola los deberes estatales de acceso a la información. Entonces, el deber estatal más importante en materia de acceso a la información, creo yo, tanto de transparencia activa como de resolver recursos, se resume en la obligación de dar información completa, oportuna, accesible y fidedigna o confiable. Hay, por supuesto, algunas excepciones, particularmente referidas a datos personales. Sobre esto podemos hablar más adelante, aunque no están las resoluciones, pero algunas de las aplicaciones que se diseñaron para capturar datos personales, para poder tener información y dar información confiable sobre, por ejemplo, número de afectados y número de personas enfermas, número de personas en UCI, eran plataformas que no respetaban en absoluto el derecho a la privacidad y los datos personales. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque hay ciertas cosas que no hacen parte del derecho de acceso a la información, como ustedes saben. Y finalmente, para que todo esto pudiera ser posible, era necesario que existieran marcos legales consolidados que incluyeran el principio de acceso a la información con todos los subprincipios que ustedes conocen bien, como por ejemplo la prelación del derecho de acceso, la interpretación restrictiva de las excepciones, etcétera. Esos marcos legales deberían estar acompañados de políticas públicas robustas y de instituciones comprometidas con el derecho de acceso. En los países en donde eso estaba más desarrollado fue mucho más fácil que el derecho de acceso operara como un mecanismo de control social y como un mecanismo para proteger otros derechos a la salud y a la vida particularmente. En aquellos países en donde había menos desarrollo institucional, marcos jurídicos menos robustos y menos políticas públicas, pues fue mucho más difícil planear y permitir que la gente pudiera acceder a la información y por lo tanto salvar vidas y acceder a sus derechos. Y por eso en este momento que estamos volviendo a la normalidad, yo creo que es el momento perfecto para desarrollar esos marcos jurídicos, esas instituciones y para que las instituciones de transparencia adquieran, digamos, la relevancia que deben tener para que puedan operar adecuadamente en situaciones de crisis como las de la pandemia, para que puedan ejercer su magistratura moral y tomar las decisiones que se requieren en situaciones de crisis, en un contexto en el cual la gente comprenda por qué esas decisiones son valiosas. Es decir, por qué gastar unos recursos que podría ser importante gastar, no sé, para atender situaciones sanitarias, gastarlos en acceso a la información. ¿Por qué cuando una organización garante o una institución garante toma la decisión de que esos recursos deban ser invertidos en materia de acceso a la información? ¿Por qué eso es importante para toda la ciudadanía? Eso hay que trabajarlo, hay que crear el contexto cultural en el que los órganos garantes estén protegidos al momento de tomar esas decisiones que son difíciles en momentos de crisis. Y creo que lo que nos mostró la pandemia es que ahora que estamos volviendo a la normalidad, hay que fortalecer esos contextos para que cuando volvamos a una crisis, las instituciones garantes estén protegidas al momento de tomar esas decisiones difíciles. Y con esto termino. Probablemente espero no haberme demorado mucho más de lo que habíamos planeado, Marco, pero me parece que era como un marco de estándares internacionales para poder revisar las resoluciones que vamos a revisar.
Gracias, Catalina. Vamos a volver a ti luego de cada una de las intervenciones de los colegas de México y de Chile para reacciones breves también sobre las resoluciones que se van a discutir aquí. Recuerdo, como dije, vamos a pasar entonces a dos intervenciones breves que van a compartir las resoluciones que ustedes han tenido oportunidad de leer, porque se les envió los textos de cada una de las resoluciones a aquellos que se han inscrito previamente. Y el objetivo es después tener unos 20 minutos al final para preguntas y respuestas, pero si tienen inquietudes puntuales o quieren hacer las preguntas, también pueden dejarlas en el chat y todos podemos revisarlas, incluso contestarlas por escrito o abordarlas al final de la sesión. Esa va a ser la dinámica del día de hoy. Las intervenciones primero con una reacción por parte de Catalina a cada una de ellas y luego un espacio para preguntas y respuestas de todos los asistentes a este webinario. Quiero también decir que estas resoluciones fueron identificadas a partir de un proceso de consulta que se inició a inicios del 2022 con los integrantes de la red de la RTA, de la Red de Transparencia, Acceso a Información Pública y la Universidad de los Andes. Y la idea de esta iniciativa es una iniciativa piloto que lanzó la UNESCO en el 2022, construyendo sobre el trabajo previo que ha venido haciendo la UNESCO con la Universidad de los Andes en torno a la capacitación de operadores de justicia en la región en materia de libertad de expresión, que es otra temática también que impulsa la UNESCO en la región. Así que, sin otro comentario, le paso la palabra entonces a Iliana Hidalgo. Ella es la secretaria de Acceso a Información Pública en el INAI de México. Y adelante, Iliana, tienes aproximadamente unos 10-15 minutos para compartir la resolución que estamos examinando hoy día. Muchísimas gracias, estimado Marco. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer muchas gracias y muy buenos días tengan todos y todos los que nos acompañan aquí en el panel, pero también todos los que nos siguen a través de las redes sociales y de la plataforma y que bueno, estamos todos a distancia gracias a estas nuevas tecnologías. Bueno, pues a nombre del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quiero extender también un cordial saludo y afectuoso a las distinguidas personalidades que nos acompañan en este evento, empezando por ti, Marcos Mendiburu, consultor de la UNESCO, pero también a Catalina Botero, exrelatora de la libertad de expresión, a Ricardo Cáceres, del Consejo para la Transparencia de Chile, así también saludo a las personas servidoras públicas, académicas, académicos e investigadores y a quienes nos visualizan a través de cualquiera de las plataformas existentes. Pues es un privilegio compartir mi voz y sumar mi experiencia a este tan importante encuentro que hoy nos convoca. Sin lugar a duda, este tipo de espacios nos dan la oportunidad idónea para poder fomentar espacios de diálogo, intercambio de experiencias, también conocimiento con diversos actores que suman sus esfuerzos para poder modificar la visión y el paradigma tradicional de la gestión pública. Y qué mejor que sea con servidores públicos que realizan una labor extenuante y continua para incluir e incitar buenas prácticas con el ánimo no solo de crear sinergias, además para la edificación de herramientas que puedan coadyuvar a generar puentes de comunicación entre autoridades y órganos garantes para consolidar una base en común y sentar los precedentes en la forma del actuar de las instancias públicas al momento de emitir las resoluciones y con ello pues generar criterios en favor de garantizar el derecho de acceso a la información de todas y todos los ciudadanos. Bueno, pues los temas propuestos sobre este webinario son relevantes por el contexto actual en el que todavía nos encontramos, pero también sobre todo por las implicaciones e impactos que podemos ver que estos generan en nuestra región para la sociedad en su conjunto. Escuchar opiniones, los análisis y las propuestas de cada uno de los panelistas y participantes nos va a ayudar, sin duda alguna, a impulsar acciones concretas entre los órganos garantes y así encontrar una respuesta a los desafíos y retos que enfrentamos en la región en materia de acceso a la información. Y bueno, pues en ese sentido, cada una de las autoridades que estamos hoy aquí presentes, estamos llamadas a tener puentes de comunicación entre lo local y lo regional para modificar nuestros sistemas de cooperación en beneficio de las y los ciudadanos. Sobre este breve reencuentro, voy a dar paso a exponer el caso mexicano, relativo a las resoluciones de nuestro órgano garante que se relacionan justamente con el tema del COVID. Ajá, y entonces,
Ya les estamos aquí compartiendo pantalla. Bueno, entonces, bueno, se relaciona con la actual emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, ¿no? Hecho que, como todos hemos visto, ha generado un antes y un después sobre la forma de actuar de las autoridades y la ciudadanía, pero sobre todo que ha podido evidenciar la importancia del acceso a la información como una herramienta valiosa para la toma de decisiones de una forma más informada, coadyuvando así a salvar vidas y mitigar los riesgos ocasionados por la pandemia. Es sumamente importante que este acceso a la información sea oportuna y sea veraz, porque justamente estas son las características que van a permitir tomar decisiones que son de vida. Bueno, específicamente voy a hablarles sobre la resolución del INAI relativo al recurso de revisión RRA 359/21. Este recurso fue interpuesto en contra de la Secretaría de Salud, la cual es la instancia aquí en México encargada de diseñar y ejecutar las políticas públicas en materias de servicios sanitarios. Y bueno, sobre lo dicho es que una persona solicitante, a través del ejercicio de acceso a la información, requirió a esta instancia los documentos, investigaciones científicas, papers y estudios en los que se sustentó lo manifestado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en las entonces conferencias de prensa donde se daba a conocer el informe diario sobre coronavirus COVID-19. Aquí en México, pues todas las mañanas el presidente sale con su gabinete a dar algo que se le conoce como la mañanera, que son las noticias día a día de todo lo relevante que pasa en el país. Y pues estando en época de pandemia, todos los días tenía un espacio el subsecretario donde informaba cómo iba avanzando el tema de la pandemia. Bueno, respecto, entonces lo que le preguntaron sobre lo que comentó él en estas conferencias matutinas fue respecto a que los cubrebocas o mascarillas faciales no protegen a las personas contra el coronavirus. Es decir, el subsecretario comentó que no protegían. Entonces, el ciudadano lo que pidió fue esa información, esos análisis, esas investigaciones que lo hacían concluir que los cubrebocas no protegían a las personas del COVID. Bueno, para contextualizar esto, bueno, pues en México durante la gestión de la pandemia, el gobierno federal implementó la realización de conferencias matutinas, que son las que les comento, con el ánimo de informar a todos los ciudadanos sobre la información más relevante que suscitaba en el país a causa del COVID-19, así como estrategias, cifras, datos, medidas empleadas para combatir la enfermedad a través de evidencia científica sustentada por expertos de la salud. Ante la solicitud de información que se presentó, la respuesta del sujeto obligado, es decir, de la Secretaría de Salud, refirió que los comentarios emitidos en la conferencia de prensa respecto del uso de cubrebocas fueron realizados por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud con base en las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha tenido a bien emitir conforme se había desarrollado el comportamiento del virus SARS-CoV-2, ¿no? Y proporcionó los vínculos electrónicos de dichas publicaciones, reiterando que los comentarios vertidos por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en este caso el licenciado Hugo López-Gatell, no se encaminaban a cuestionar el uso de la mascarilla, más bien a expresar que no hay evidencia científica útil sobre la cualidad del cubrebocas, que sea completamente una barrera para prevenir el contagio, mencionando que a menos que ésta sea empleada de una manera adecuada y construida con un material de suficiente densidad como lo son los cubrebocas, por ejemplo, N95 o las mascarillas N95, coadyuvaría a que las personas que tienen el virus no lo proyecten hacia otras personas. Bueno, pues ante esta respuesta emitida por la Secretaría de Salud, y al no entregar la evidencia documental que sustentara lo dicho por el subsecretario de Prevención y Promoción, es que la persona solicitante interpuso un recurso de revisión, manifestando que no le fue entregada la información solicitada, ya que en los documentos citados en la respuesta no indicaba expresión alguna
de que los cubrebocas o las mascarillas faciales no protegen a las personas ante un probable contagio por el coronavirus. Entonces, bueno, tal y como lo había mencionado en diversas declaraciones el subsecretario de Salud en estas conferencias matutinas. Bueno, pues al respecto, el instituto, el INAI, admitió el recurso de revisión y del análisis del asunto de este órgano garante, pues se advirtió que la información contenida en los vínculos electrónicos que proporcionó a través de su respuesta en la Secretaría de Salud no constaba los documentos en los que sustentaba que los cubrebocas o las mascarillas faciales no protegen a las personas contra el coronavirus. Por lo tanto, el agravio del particular resultó fundado. Es decir, el particular lo que quería eran esas investigaciones y ese sustento público por el cual el subsecretario salía a decir que las mascarillas no funcionaban. Y en los vínculos que les fueron proporcionados como respuesta no venía ninguna investigación ni ningún documento que hiciera alusión a ello. Entonces fue por ello que el recurso de revisión es que fue admitido. Además, también, durante la sustanciación del recurso de revisión, este instituto advirtió que no se realizó una búsqueda en todas las áreas involucradas de la Secretaría de Salud para pronunciarse sobre los documentos requeridos. Por tanto, pues la resolución que emitió el instituto fue revocar la respuesta de la Secretaría de Salud. Asimismo, se instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos en todas las unidades administrativas que resulten competentes para conocer de lo solicitado, pues para que en su momento se entregaran aquellos documentos que sustenten lo dicho por el subsecretario de Salud en estas conferencias matutinas. Y bueno, pues la importancia de esta resolución emitida por el INAI es dar cuenta de que las autoridades públicas que tienen una relación directa ante la gestión de la pandemia tiene que ser más cautelosos al momento de emitir cualquier tipo de declaración, ya que al ser los expertos sobre el tema y quienes manejan las políticas públicas en esta materia, pues deben de tener una conciencia y una información y informar de manera adecuada, ¿no? Y pues ser los servidores públicos que son la voz para poder transmitir la información hacia millones de ciudadanos relativos a la evolución y a la gestión de la pandemia. Es de gran relevancia también que esta deba de ser fidedigna, que sea veraz y que sea sustentada en evidencia científica que promueva medidas efectivas para controlar la propagación del virus SARS-CoV-2. Por lo que resultó de mayor relevancia que cualquier persona interesada pueda tener acceso a los documentos que sustenten lo dicho por servidores públicos que ostentan cargos relacionados con atender la emergencia sanitaria en el país y, consecuentemente, los señalamientos que surjan de ellos tienen que estar basados en datos, en estudios y en investigaciones, pues esto ayuda a que la ciudadanía pueda tomar decisiones de una forma informada y que genere un impacto significativo y real en la población. Este tipo de resoluciones nos dejan bien claro el poder que tiene la información, que por un lado puede ser un detonante que incida en mejorar no solo las condiciones de vida de los ciudadanos, además de poder también incidir en la toma de decisiones, genera una apertura al escrutinio público y ejercer un control político, vigilancia y rendición de cuentas sobre las autoridades. Sin embargo, también la información puede generar desinformación, entendida esta como el proceso de difundir contenido falso con la intención específica de engañar o bien de manipular. Ante un contexto donde las tecnologías de la información nos facilitan el acceso a millones de documentos, es más crítico aún tener un control de lo que transmitimos y más ante un escenario mundial de hoy en día como el que vivimos, ¿no? Si bien también debemos de tener el derecho de libertad de expresión ante un contexto de emergencia sanitaria ocasionado como el COVID-19, que ha propiciado la pérdida masiva de vidas humanas en todo el mundo y afectado el funcionamiento de las comunidades y sociedades, hoy más que nunca debemos ser más responsables y cautelosos con la información que se difunde, que se comparte. Y bueno, pues en esta consideración,
Como autoridades y órganos garantes, tenemos el deber de otorgar información en tiempo real basada en evidencia y con alto valor agregado, con datos accesibles y oportunos que permitan disminuir las asimetrías de la información y optimizar la toma de decisiones de las y los ciudadanos, favoreciendo la implementación de acciones de prevención, mitigación, combate y contención de la pandemia, no solo en México, sino a nivel mundial. Así que tenemos la imperiosa necesidad de combatir a través del derecho de acceso a la información las fake news y la desinformación. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Gracias, Ileana. Entiendo que Catalina va a tener unos comentarios breves antes de pasar al caso de Chile. Adelante. Sí, breves porque no tenemos mucho tiempo. Yo simplemente quiero decir que esto es un caso emblemático a nivel global. Yo no conozco otro caso que de una manera tan seria, tan rigurosa, se haya encargado de que en el contexto de la pandemia, en la fogosidad de la crisis, el Estado tenga que cumplir con dos en realidad tres de las condiciones de acceso a la información. Y es que la información fuera entregada de manera completa, de manera oportuna y de manera confiable. Que son tres de los cuatro requisitos fundamentales del derecho de acceso a la información. Francamente, yo creo que nosotros vamos a incluirla en la base de datos de Columbia Global Freedom of Expression en inglés y, por supuesto, en el documento que estamos escribiendo para UNESCO, porque creo que no es fácil encontrar otra resolución que de manera tan clara, sobre todo explote, digamos, toda la potencialidad del componente de confiabilidad de la información. O sea, que la información tiene que ser fidedigna. Uno encuentra muchas resoluciones que dicen que la información tiene que ser completa o tiene que ser oportuna o tiene que ser accesible, pero que explote ese cuarto componente, es que la información tiene que ser fidedigna, lo que no significa que un funcionario público no pueda tener una opinión. Un funcionario público puede opinar que en realidad todos nosotros somos extraterrestres. Sí, pero tiene que decir que es una opinión, no puede confundir al público. Y ahí está la relevancia entre la diferencia entre informar y opinar que hace esa resolución. Así que eso sería como los comentarios que yo haría. Yo creo que esa resolución es casi de lectura obligada, porque es una resolución que amplía de una manera dramática, para bien, el derecho de acceso a la información en momentos de crisis o de pandemia en este caso. Gracias, Catalina. Entonces, les recuerdo que pueden ir escribiendo sus comentarios o inquietudes, preguntas en el chat y luego vamos a tener un momento para poder conversar sobre cada uno de los casos. Pero voy a pasar la palabra ahora a Ricardo Cáceres, del Consejo para la Transparencia de Chile, que también nos va a compartir otra resolución que adoptó el Consejo en temas vinculados a la pandemia, el COVID-19 en los últimos años. Así que, Ricardo, adelante para tu intervención. Gracias, Marco. Bueno, pues, ¿me escuchan bien? Sí, adelante. Bueno, perfecto. Buenos días o buenas tardes a los que están participando en este webinario. Yo les puedo comentar que en lo que concierne al Consejo para la Transparencia me tocó a mí particularmente estar a cargo del equipo que elaboró esta decisión. Esta decisión es la decisión de amparo 585-21. Se genera a principios del año 2021, es decir, enero del 2021. Y se solicita específicamente que se entregue la copia de los contratos celebrados ante el Estado de Chile y cada uno de los laboratorios que producen las vacunas que el Estado chileno compró. Pfizer, CanSino, AstraZeneca y todo lo que ustedes se pueden imaginar, porque el Estado de Chile solamente nos faltó comprar Sputnik y hubiéramos tenido el ramillete completo de vacunas a disposición nuestra. Bueno, recordemos a modo de contexto que la pandemia se desató en marzo del 2020. Chile llegaron las primeras lotes de vacunas en diciembre del 2020. Y en enero del 2021 se genera esta solicitud. Digo esto, puesto que en el contexto de este requerimiento se dieron sucesivas reuniones por parte del Consejo, las autoridades del Consejo, los abogados del Consejo con distintas autoridades de salud,
de Relaciones Exteriores de Chile, con la finalidad de barajar, escuchar su impresión respecto a las consecuencias que tenía para el proceso de adquisición de vacunas, administración de vacunas en nuestra población, el que esta información se divulgara. Como dijo Catalina en un comienzo, efectivamente todo el proceso de vacunación, todo el proceso de adquisición de vacunas estuvo rodeado bajo el manto de esta confidencialidad, de la amenaza a los laboratorios de no acceder a las vacunas, de esta guerra desatada por la adquisición de las mismas, noticias sobre la captura por parte de otros estados de cargamentos de vacunas, decomiso de las mismas bajo cualquier excusa. Entonces existía un temor respecto al acceso a las mismas, a que los laboratorios cortaran el flujo, a que no se celebraran los respectivos contratos, en la medida de que el estado respectivo no respetara estas cláusulas de confidencialidad. Eso en cuanto al contexto histórico de lo que rodeó esta decisión. En cuanto al contexto normativo, les puedo señalar que el Consejo tuvo a la vista dos normas fundamentales, que son el artículo 8 de la Constitución vigente, que señala que todos los actos de la administración del Estado son públicos. Y segundo, nuestra ley de transparencia, que señala de manera mucho más amplia de que toda la información que obra en poder del Estado es pública. Obviamente esta declaración de principio general, que es la que rige el Consejo, tiene excepciones que son nuestras causales de reserva, afectación del debido cumplimiento del órgano, derechos de terceros, o el interés nacional y la seguridad del país. En ese contexto normativo, comenzamos a conocer de esta solicitud. Bueno, a los contratos nosotros no tuvimos acceso porque las empresas no lo remitieron, no nos permitieron el acceso a los mismos. El Ministerio de Salud se amparó en causales de reserva como básicamente la seguridad del país, el interés nacional, cómo esto afectaría la adquisición de las vacunas, basándose también en informes de Interpol, de que se estaban por grupos organizados de mafias, se estaba haciendo mal uso de la adquisición de las vacunas. Los terceros, que son los laboratorios, alegaron causales de reserva fundadas fundamentalmente en la afectación de sus derechos comerciales, con una velada amenaza de que la divulgación de la información podría afectar la cadena de adquisición de estas vacunas. También alegaron la afectación del debido cumplimiento y alegaron interés nacional. Bueno, el Consejo, cuando entró al análisis directo de cada una de las causales, estimó, dándole un giro a la causal de interés nacional, entendió que la salud pública primaba por cualquier otra consideración, y en virtud de esto ordenó entregar y descartar la hipótesis del 21 número 4, que es la hipótesis de interés nacional, puesto que entendió que los ciudadanos de Chile tenían derecho primero a saber a quién le comprábamos, qué comprábamos, en qué cantidad, teniendo a la vista y en el futuro básicamente los efectos de la vacuna. Porque recordemos que en aquel entonces nosotros no existía claridad en el mundo respecto a los efectos de la vacuna. Debe ser el primer caso de vacuna administrada a una población masiva a nivel mundial, en que los estudios de experimentación previos no tenían más allá de un año. Sin perjuicio de eso, en virtud de eso, básicamente, y también retomando lo que dijo Catalina en un principio, es decir, todas aquellas consideraciones que ella hizo presente respecto a lo importante que el derecho a acceso en Chile se dieron. En Chile se consideró el derecho a la salud, el derecho a la vida y la integridad de las personas como algo fundamental, y se entendió que el derecho a acceso iba de la mano de la protección de esos derechos. ¿Ya? Y por eso se descartó tanto la hipótesis de afectación de derechos terceros y derechos comerciales, se descartó la hipótesis de la afectación del debido cumplimiento porque el Ministerio de Salud no la alegó, sino que la alegó un tercero, y se descartó las cláusulas de confidencialidad, puesto que a la luz de nuestra forma de entender el marco normativo, nosotros no damos aplicación, ni por regla general les damos primacía a las cláusulas de confidencialidad entre terceros por sobre la ley. Siempre ha primado la ley de transparencia por sobre las cláusulas de confidencialidad. Y entendemos que es un riesgo que los terceros que pactan con el Estado tienen que tener presente. Dicho eso, el Consejo resolvió entregar la copia de los contratos con dos salvedades. Las salvedades son que reservó el precio y la logística de distribución. Respecto al segundo, que es la logística de distribución, lo entendió en el sentido de, como dije respecto al marco histórico, del peligro que podría verse afectado en los cargamentos de vacunas que llegaban a Chile, puesto que podían, si nosotros divulgábamos dónde se adquirían, cómo se transportaban, en qué aerolíneas se transportaban, obviamente corríamos el riesgo que las mismas fueran decomisadas, por las razones que fueran, legales o no legales. Y respecto al precio, porque también entendimos, de las reuniones que tuvimos previamente con autoridades
Relaciones Exteriores, es que si bien se sabía o se tenían referencia a nivel internacional de los precios generales que se pagaban, ustedes saben que Chile fue uno de los países en América que primero adquirió las vacunas y primero accedió a las mismas. Entonces, todo lleva a pensar que el precio que pagamos no es el normal de las vacunas. Y en un contexto de guerra de vacunas y guerra de precios y capitalismo, ustedes saben, desatado, al final quien adquiere un producto es quien paga más por él. Entonces, al final decidimos reservar el factor precio hasta que los contratos estuvieran completamente ejecutados. El día de hoy en Chile, como ustedes saben, se están distribuyendo y se están aplicando vacunas tanto de Pfizer, CanSino, Johnson & Johnson, Moderna, ampliamente en la población. Nosotros en este momento vamos a una cuarta dosis. Me parece que el 80 o 90% de la población ya está inoculada con una cuarta dosis. Se está pensando en una quinta dosis. No me voy a pronunciar respecto a las consecuencias de salud que esto pueda tener, pero a ese nivel de penetración en la población están las vacunas acá. Es decir, los contratos que se celebraron produjeron un resultado positivo. Si uno lo mira de esta manera, sí, lo produjeron. La reserva de información, al parecer, de esos dos factores sirvió, sí, porque no afectó la adquisición ni la distribución de las mismas. Es decir, todas aquellas alegaciones de los laboratorios en el sentido de que la adquisición de las vacunas y la distribución se vería afectada por la entrega de los contratos, no se produjo. Esta decisión que yo le estoy comentando fue reclamada en tribunales a la Corte de Apelaciones por AstraZeneca. Esta reclamación fue desestimada, AstraZeneca fue condenada en costas y nosotros actualmente estamos persiguiendo el pago de esas costas. La Corte, respecto del argumento de la cláusula de confidencialidad, sostuvo exactamente lo mismo que sostuvo el Consejo para la Transparencia, esto es que las cláusulas entre tercero y privado no priman por sobre la ley, y respecto a las causales de reserva las desestimó por exactamente los mismos argumentos. Al día de hoy, esto está asentado en nuestra jurisprudencia, los contratos son públicos, y estamos a la espera de que la ejecución de los mismos acabe para ordenar la entrega completa de los mismos a la población en general. Asimismo, les puedo comentar, alejándome un poco de esta decisión, pero como consecuencia de la misma, de que en el periodo entre el mes de marzo, en que se desató ya la pandemia, y la fecha actual, el Consejo para la Transparencia ha emitido una serie de recomendaciones en esta materia, recomendaciones relacionadas con la adquisición de beneficios, distribución de vacunas, administración de la misma, tomas de PCR, etcétera, velando por la protección de datos personales, datos sensibles, velando por la imparcialidad, velando por la aplicación de los principios de la ley, facilitación, no discriminación, transparencia, con la mayor cantidad de antecedentes. Y esto se ha cumplido, o sea, en general esto se ha cumplido, estas obligaciones de transparencia activa se han cumplido. De hecho, si ustedes revisan la página del Ministerio de Salud de Chile, podrán encontrar información referente a movilidad, efecto de las vacunas, información técnica de cada uno de tipo de vacuna, fechas de adquisición, formas de distribución, cantidades adquiridas, personas a las que se le han aplicado. Asimismo, nosotros hemos en el último tiempo conocido una serie de solicitudes de información referido a cuadros comparativos entre efectos de una vacuna con respecto a otra en cuanto a la tasa de mortalidad. Esa información también la hemos entregado. Y creo que hemos, como entidad, propendido a que la población tenga la mayor cantidad de información posible en esta materia, ¿no? No hemos escatimado esfuerzo alguno en propender a que la ciudadanía acceda a la información relacionada con las vacunas sin ser experto en los aspectos biológicos, pero la información ha estado disponible. Eso es lo que puedo, en cuanto a la decisión, les puedo comentar, y quedo abierto a cualquier consulta sobre el particular u otro. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Paso la palabra a Catalina, entonces, para comentarios breves. Sí, Marco, muchas gracias. Muy breve. Yo creo que esa resolución que Ricardo acaba de exponer es probablemente el caso emblemático más importante de la atención de derechos en la pandemia, porque como perfectamente Ricardo lo señaló, pues había una amenaza velada de terminar con los contratos si se revelaban. Y pues claro que cualquier gobierno, digamos, ante esa amenaza, pues cede lo que haya que ceder, ¿no? Cuando no sabíamos la situación en la cual se encontraba el mundo, toda la información era contradictoria y lo único importante era que la gente se vacunara, pues claro que
los gobiernos están dispuestos a ceder cualquier cosa. Y lo que me parece importante de la resolución, ahora podemos hablar un poco del precio, que es como el tema el más polémico. Lo que me parece más importante de la resolución es que manda el mensaje de que los marcos jurídicos de defensa de derechos humanos también funcionan en situaciones de crisis, que la crisis no es una excusa para violar derechos humanos, porque es paradójico. La crisis es el momento en el que más se requiere proteger derechos humanos y los gobiernos suelen utilizarlas como el paraguas para ahondar las violaciones de derechos humanos. Y lo que me parece clave de esa resolución es que manda el mensaje de: en crisis tenemos un marco legal, tenemos instituciones, tenemos políticas públicas y se aplican. Y yo creo que eso no es poco en una región en donde eso no existe. Yo creo que eso muestra la solidez institucional del caso chileno, y la importancia de tener instituciones sólidas para poder afrontar los momentos de crisis. Y las instituciones sólidas se construyen en momentos que no son momentos de crisis. Y eso es lo que ha hecho Chile durante todos estos años. Ahora, el punto más polémico es el precio. Yo creo que tomaron una decisión que es una decisión que intenta ponderar todos los valores en conflicto, diciendo: muy bien, entendemos las amenazas, entendemos el riesgo de revelar el precio o el valor de las vacunas. Hasta que no estén completamente ejecutados, se puede mantener la reserva. Y está bien, porque el mensaje es: un día se va a saber y ese día va a haber control social. Entonces esto no va a quedar completamente en el marco de la opacidad. Así que tienen que tener cuidado en esas negociaciones. Pero no podemos correr el riesgo en un momento de enorme incertidumbre de revelar ese precio. Se ha resuelto de otra manera en otros sitios, pero yo entiendo la razón por la cual lo resolvieron de esa forma. Yo creo que, hablaba con Daniel el otro día sobre esto, yo creo que esto es un poco como el dilema del prisionero. Si las farmacéuticas supieran que todos los países tienen marcos robustos de acceso a la información y que esa información va a ser pública en situaciones de crisis, no importa la cláusula de confidencialidad, las farmacéuticas hubieran negociado precios justos para todo el mundo. Es decir, pero como juegan a que en unos países sí, en otros no, en otros se entrega una parte de la información, pero no toda, juegan con esas inconsistencias de los marcos jurídicos y esa, digamos, falta de certeza del ciudadano sobre la información que se va a hacer pública, y eso juega a favor de quienes quieren opacidad. Entonces yo creo que un acuerdo de gobierno abierto sobre la necesidad de hacer públicos todos los contratos a través de los cuales se provee un medicamento, una vacuna o cualquier servicio de atención en una situación de crisis, como acuerdo de gobierno abierto de todas las naciones, sería un avance enorme, porque esto limita la arbitrariedad de quienes tienen el sartén por el mango en momentos tan difíciles como una pandemia, como las farmacéuticas. Entonces yo con eso terminaría los comentarios para ver si hay debates o preguntas sobre estas dos espléndidas resoluciones. Gracias, Iliana, Ricardo, Catalina. Si les parece, entonces ahora va a estar el momento de preguntas, comentarios, reacciones por parte también de los asistentes. Veo que tenemos 24 personas conectadas también el día de hoy. Pueden levantar la mano y les paso la palabra y activan el micrófono si están de acuerdo. Y también le voy a pedir después al final, a Iliana y a Ricardo si quieren reaccionar sobre las reacciones de Catalina, si tienen algo para agregar también, lo que acaba de decir. Así que, pero eso lo vamos a dejar para después. Ahí veo una mano levantada. A ver si encuentro el nombre de la persona. Sí, Carmen Rodríguez, por favor, que supongo que sos de Ecuador. Carmen, por favor, si puedes presentarte y plantear la pregunta. Gracias. Carmen, Aló, ¿me sí, escuchan? Marcos, adelante. querido, buenos días. Discúlpenme, estaba silenciado mi micrófono y no tengo habilitado el chat, por eso no pude realizar ningún tipo de pregunta, pero ante todo me presento. Soy Carmen Rodríguez,
Pertenezco a la Defensoría del Pueblo, a la Dirección de Promoción y Garantía de Acceso a la Información Pública. Felicitar las exposiciones, estuvieron muy claras, muy bien llevadas, y lógicamente es aplaudible este tema de que vayamos empoderándonos de la información, de lo que se había planteado de quien posee la información es quien puede inclusive exigir ese derecho, porque es un derecho humano el acceso a la información. Si no tenemos ese empoderamiento, si no tenemos ese conocimiento, lo que planteaban los panelistas es lo que pasó. Una serie de negocios, de negociados en un tema tan delicado como fue esa crisis, esa pandemia, que todavía tenemos secuelas y todavía no las hemos superado. Mi pregunta en sí es, más que pregunta, la motivación es que sigamos tratando estos temas de transparencia, de acceso a la información, sobre todo con la ciudadanía, que son los dueños de la información, y son con las personas poseedoras de esa información, que son las instituciones. Muchísimas gracias, les felicito nuevamente y estamos a las órdenes. Gracias, Carmen. Vamos a recolectar porque es un comentario, creo, más que una pregunta. Así que si alguna otra persona tiene, ya puedes bajar la mano si quieres para que no confundirme. Y si algún otro asistente quiere hacer alguna pregunta, Daniel, veo que está tu mano levantada. Adelante, por favor, si puedes presentarte. Gracias. Hola, buenos días. Yo tengo una duda. Yo soy de Colombia y tengo una duda, yo creo un poco para Ricardo y para Ileana, sobre todo. Me gustaría conocer, Ileana, tus reacciones y comentarios al caso chileno de disponibilidad de las vacunas, porque entiendo que el INAI tuvo una resolución similar a la que tuvo el Consejo para la Transparencia, y que hace poco tiempo, hace un mes o dos, la resolución no conozco la palabra técnica, pero digamos que fue reversada por la Suprema Corte. Pero no tengo muy claro lo sucedido. Si nos podrías contar un poquito más de eso, sobre todo atendiendo a lo que decía Catalina, ¿no? Que parece que hoy los motivos para reservar la información de las vacunas no son tan relevantes como lo serían hace año y medio. Gracias, Daniel. ¿Había una pregunta para Ricardo también específica o era esa para Ileana? No, yo dejaría ahí Okay. y tal vez después le hago una a Ricardo. Excelente. Bueno, como no veo ninguna otra mano levantada, le voy a pasar la palabra a Ileana para reaccionar a la inquietud que le planteaste. Adelante, Ileana, por favor. Muchas gracias, estimado Marcos. Pues sí, es interesante el caso de cómo resolvió. Aquí en el INAI, pues también obviamente los temas de las solicitudes de acceso a la información que tienen que ver con las vacunas, con las contrataciones para las vacunas y con la dispersión de estas al interior del Estado mexicano, pues fueron infinitas. O sea, quiero comentarles que la Secretaría de Salud, por ejemplo, llegó a las 10,000 solicitudes de información pública. Un hecho inédito. La COFEPRIS, que es aquí la institución también que se encargaba de la compra de medicamentos, de las vacunas, también tuvimos un sinnúmero de solicitudes de acceso a la información y que se volvieron recursos de revisión, y ante el problema de la emergencia sanitaria, las instituciones no estaban preparadas con las unidades de transparencia para poder dar respuesta a toda esta información. Entonces, lo único que esto generó fue que se aglutinaran las solicitudes y que no tuvieran ni siquiera la posibilidad de contestar. Bueno, entonces, ante estos temas, pues la opción que ellos consideraron más factible fue empezar a clasificar la información, pues como temas de seguridad nacional, ¿no? Entonces, bueno, el Instituto de Transparencia revocó estas respuestas y dijo que pues no era viable
que no era viable que clasificaran la compra de las vacunas por este tema de seguridad nacional, que la información se debía de entregar y tenía que ser pública, ¿no? Ante esto, bueno, pues sí, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo órgano de justicia de la Nación, pues determinó revocar la respuesta, bueno, revocar más bien la resolución del Pleno del INAI y pues le dio la razón a la Secretaría, a los sujetos obligados, diciendo que esa información era de seguridad nacional. Y bueno, esto un tanto es un poco cuestionable, toda vez que, bueno, si bien la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya es inatacable para nosotros, pues nada más tenemos que aceptar la resolución. Lo cierto es que, ¿qué tanto esta resolución queda en el análisis jurídico? Pues es jurídica o es política, ¿no? La respuesta ante esta emergencia sanitaria y ante todas estas comprobaciones. Sin embargo, quiero comentar que una semana después de emitir esta resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República salió en una de estas conferencias matutinas a informar que se iban a transparentar todos los contratos, que se iban a hacer públicos. O sea, esto fue algo así como una ambigüedad, porque por un lado, la Secretaría interpone de recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no entregar la información, pero a su vez, cuando ya le dan la razón a la Suprema Corte, el mismo presidente de la República sale diciendo que va a entregar la información y que va a hacer públicos los contratos, ¿no? Entonces, creo que independientemente del tema jurídico, el impacto también de la resolución del INAI fue un impacto moral, ¿no? Porque independientemente de que ya no se nos había dado la razón jurídica, se nos había dado la razón moral, y por eso es que el presidente estaba saliendo a decir que se iban a publicitar toda esta información, independientemente de que la Suprema Corte yo hubiese dicho que no. Entonces, creo que es un parteaguas muy importante. Obviamente también estamos muy atentos a qué y cómo resuelve la Corte. Ha sido o sea, realmente es que siempre nos dan la razón la Suprema Corte, ¿no? Nada más en este caso y en otro caso también nos salió las resoluciones en contra. La verdad es que generalmente siempre la Suprema Corte ha dado la razón a las resoluciones del INAI, siempre velando por la transparencia y siempre viendo que la información que sea entregada para las personas sea de forma veraz y oportuna. Entonces, yo creo que es importante ir avanzando en este tema. Aquí en México todavía tenemos un poco de incertidumbre en el tema de la interpretación de qué puede ser, qué temas pueden ser de seguridad nacional y qué temas no, porque de repente también el Ejecutivo Nacional emite acuerdos para mencionar que una gran cantidad de cosas o de circunstancias van a ser de seguridad nacional, pero no lo sustenta tanto, ¿no? Entonces lo dejo un poco a la interpretación y bueno, pues tenemos que hacer uso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que vaya delimitando qué temas sí pueden clasificarse por temas de seguridad nacional y qué temas son de interés público y deben de abrirse y deben de publicitarse. Entonces, bueno, esta sería mi reflexión. Gracias, Ileana. Hay un comentario escrito en el chat, que no sé si lo han visto, que está dirigido a Ricardo, del colega Jaime Moreno Valle, del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos, y lo voy a leer textualmente. Dice: saludos desde la OEA a nuestros colegas del INAI, el Consejo para la Transparencia de Chile y a nuestra exrelatora Catalina Botero. Mi pregunta es: ¿cómo fue la ponderación, la valoración del Consejo para la Transparencia del impacto de su resolución en la capacidad del Estado de contratar en términos favorables con empresas en el futuro, siendo que el Estado ya no está en posibilidades de garantizar la confidencialidad, no solo de los contratos, sino de las negociaciones que pueden llevar a una eventual contratación? Gracias, Jaime, y le paso la palabra entonces a Ricardo para ver si quiere también reaccionar a esa observación. Gracias. Interesante pregunta. Para ser franco, al momento de ponderar esto respecto a las cláusulas de confidencialidad,
se tuvo presente en nuestra jurisprudencia. Como esto fue el año 2021, nosotros existimos del 2009-2010, y esta es una jurisprudencia que nosotros hemos sostenido reiteradamente a lo largo del tiempo, hace ya una década, que venimos sosteniendo exactamente lo mismo respecto a las cláusulas de confidencialidad. Y si uno revisa el marco jurídico y lo que subyace, lo que ya está presente en la opinión pública chilena hoy en día, ustedes saben, después del estallido social del año 2019, aquí en Chile no se tolera falta de transparencia en ningún ámbito, de ningún tipo. Ya no se tolera opacidad, ya no se toleran oscuridades, doble sentido, ya no se tolera que la gente no sepa en qué se gastan los recursos, no se tolera reserva en pos de un beneficio privado cuando el Estado está de por medio. Entonces, si bien en algún minuto, efectivamente, este tipo de cláusulas, este tipo de acuerdos con privados primaban, y yo creo que siguen primando, depende del punto de vista, hoy en día esto se ha vuelto más laxo, se ha relajado esto, y se ha propendido a respetar y a que prime la transparencia por sobre cualquier cosa, y siempre que hayan recursos públicos involucrados, créanme que esto se va a saber, se va a entregar. En la misma línea está la Contraloría General de la República, que a través de sus dictámenes, recomendaciones, instrucción de sumario, no ha permitido en ningún caso que cuestiones como esta se oculten. De hecho, ahora tenemos, por ponerle un ejemplo, una instrucción de sumario ordenada por la Contraloría respecto a la adquisición de pertrechos o activos por parte del Ejército de Chile. También eran contratos que tenían cláusulas de confidencialidad, imagínense, en materia de armamento. Y ahí está entregándose la información y persiguiéndose la responsabilidad de funcionarios. Es decir, Chile ya dio un giro en esto. Entonces, por eso reitero lo que dije hace un rato. Es decir, privado que contrate con el Estado, independiente de sus cláusulas, tiene que saber que más temprano que tarde, como decía Salvador, este tipo de información se va a conocer. O la vamos a ordenar a entregar nosotros, que somos muy poco respetuosos de ese tipo de consideraciones. Hacemos siempre primar nuestra ley por sobre cualquier cosa. Como buena agencia, ustedes saben, las agencias son transgresoras. Tenemos que correr los cercos. Bueno, eso. Gracias, Ricardo. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, comentario de las o los asistentes? Por favor, si quieren compartir sus observaciones o preguntas, levanten la mano. Si no hay ninguna pregunta adicional, entonces vamos a ir concluyendo este webinario. Quiero pasar la palabra, en todo caso, a Catalina, a Iliana primero y a Catalina luego, para ver si quieren agregar algo más. Y después les recuerdo el próximo webinario, que ya anticipó algo Ricardo, porque va a ser sobre una resolución del Consejo para la Transparencia en materia de seguridad, en acceso a información vinculada a las fuerzas de seguridad y el uso de los recursos públicos por parte de fuerzas de seguridad. Pero el objetivo de este webinario, justamente de los dos próximos, es compartir resoluciones y inspirar a los otros órganos garantes de la región y de la RTA a poder también utilizar alguna de estas resoluciones a futuro cuando tengan que adoptar resoluciones en la materia similares, ¿no? Entonces, si ustedes también tienen resoluciones que quieran compartir con la UNESCO para próximos webinarios en el 2023, bienvenido sea y pueden contactarnos. Pero bueno, le paso la palabra primero a Iliana y luego a Catalina para ir ya concluyendo este webinario del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Marcos. No, pues muchísimas gracias por la invitación, por estar compartiendo ese tipo de resoluciones tan importantes y tan relevantes, conocer los casos de otros países que también sin duda alguna sirven de estudio para nutrir y para fortalecer tanto nuestra normativa como nuestras interpretaciones en nuestras resoluciones, referentes ya a experiencias internacionales que pueden ser de buen ejemplo. Entonces, el caso que Ricardo Cáceres nos compartió el día de hoy, pues también es de suma importancia para nosotros, porque pues debemos de analizar, ¿no? Cómo están interpretando o qué es, qué hay en esta normativa que les permite determinar de una forma o de otra este tipo de resoluciones y pues ver cómo en México también se pueden ir adaptando. Entonces, aprender siempre de estas experiencias regionales creo que es fundamental para el fortalecimiento del acceso a la información y de la garantía de la transparencia. Entonces, creo que es fundamental. Agradezco mucho estos espacios de diálogo, de poder rebotar estas ideas, pero sobre todo de darlas a conocer, ¿no? Y saber que están ahí. Nosotros estamos puestísimos para los demás webinarios que van a ver, siempre con, tú sabes,
Marcos y también Catalina, siempre muy, muy puntuales y atentos para poder contribuir en lo que se pueda. Y nos gustaría mucho que también la gente que hoy nos escucha nos haga llegar sus sugerencias, sus comentarios, y que bueno, se las podemos hacer también llegar, contestarles por medio electrónico, pero también tomar en cuenta sus consideraciones para los webinarios, ¿no? Para ver cómo elegimos las resoluciones o qué temas les podemos plantear que sean de interés. Así es que, pues, nada me resta más que a nombre de las y los comisionados del Pleno del INAI, de darles las gracias y quedar atenta a las demás invitaciones. Gracias, Liliana. Un par de mensajes primero. Primero hay un comentario de una colega de Ecuador en el chat que es muy interesante. De hecho, se estuvo considerando una resolución de la Agencia de Acceso a Información Pública de Argentina, similar a la que comenta la colega de Ecuador sobre compartir información sobre la lista de vacunados iniciales, porque obviamente había los famosos vacunatorios VIP o VIP o como los llamen, y ahí veo que Daniel acaba de levantar la mano, así que seguramente va a él a comentar sobre eso. Quiero decir un par de cosas. Uno es que este webinario está siendo grabado y la idea es que pueda ser compartido con sus colegas, sobre todo con los equipos jurídicos y los órganos garantes, que son quienes tienen que preparar las resoluciones para que después las máximas autoridades, los comisionados o pares adopten las resoluciones. Y por otro lado, como ustedes saben, la RTA tiene un equipo de jurisprudencia que está siendo coordinado por el INAI, también entiendo, y este tipo de conversaciones también puede continuar en esos espacios, incluido el ISIC, que también INAI fue recientemente anfitrión de la Conferencia Internacional de Comisión de Información, tiene un equipo de trabajo sobre estos temas de jurisprudencia. Entonces creo que son espacios para que continúe este tipo de discusiones que estamos iniciando con estos webinarios. Pero vuelvo primero a Daniel y después sí a Catalina, si te parece, Catalina. Adelante, Daniel. Gracias, Marcos. A mí, yo solo quería como ahondar en lo que, en el comentario que hacen en el chat sobre Ecuador, y primero pedirle a Marlene Sánchez si es posible que nos envíes tal vez el fallo de la Corte Constitucional, el último que dispone la entrega, pues sí es un caso muy interesante que con Marcos hemos adelantado y que, como dijo Catalina al principio, estamos en ese momento realizando un documento en la UNESCO sobre jurisprudencia y buenas prácticas, digamos, en decisiones de buenas prácticas relacionadas con el COVID, y este caso de Ecuador es muy interesante, no lo conocíamos y creo que sería un gusto para nosotros incluirlo en el análisis que esperamos que publique la UNESCO prontamente. Yo dejo ahí, gracias. Entonces, por interno te mando los datos de mi correo para que por favor nos compartas esta información que está muy interesante. Mil gracias por eso. Justamente ese es el propósito de estos webinarios, en conocer de otras experiencias que puedan ser compartidas más ampliamente a futuro en otras oportunidades. Así que sí, ahora sí, Catalina, te paso la palabra para ir concluyendo con la sesión del día de hoy. Adelante. Gracias. Y yo también quería pedirle que si por favor nos enviaba esa resolución de Ecuador, que realmente suena muy interesante. Y mencionar lo que dijo Marcos. Yo creo que ustedes tienen espacios de comunicación como miembros de los distintos órganos garantes y hay que aprovecharlos, hay que sacarles jugo. Un órgano garante puede no estar de acuerdo con la decisión mexicana o con la decisión chilena, pero es muy importante conocerlas, porque solo ese diálogo permite estar seguros de que van a estar adoptando las mejores prácticas y de que realmente están profundizando el derecho de acceso a la información como una institución, digamos, crucial para fortalecer las democracias. Es que lo que decía Ricardo no es menor. Después del estallido social, o sea, en la medida en que Chile ha ido fortaleciendo su democracia, entre más fortalece la democracia, más intolerante es al secreto y a la opacidad. Y ahí el papel de las organizaciones, de los órganos garantes es muy importante. Obviamente hay contextos políticos, obviamente hay órganos garantes que tienen mayor autonomía real que otros, pero siempre sirve decir, esto es lo que están haciendo en otros países. Eso marca, eso pone eso va subiendo cada vez más
el referente, y yo creo que ayuda sobre todo a los que tienen menos autonomía a dar argumentos para fundamentar sus decisiones. Entonces, por eso a mí me parece tan importante esta conversación y por eso estoy encantada de poderme unir a estos webinarios. Eso era, Marcos. Gracias, Catalina. Bueno, gracias a todas y todos. Marlene, ya compartimos el correo electrónico, Daniel y yo, para que nos haga llegar esa sentencia de la Corte Constitucional y también el documento emitido por la Defensoría en la materia. Y les recuerdo que el próximo webinario va a ser el 21 de septiembre, perdón, en el mismo horario, con una resolución del Consejo para la Transparencia de Chile. Ana María nos estará acompañando en esa oportunidad y va a ser sobre temas de seguridad. Este webinario ha sido grabado y va a ser compartido también ampliamente porque el objetivo es que puedan revisarlo cuando tengan que consultar o decidir sobre estas temáticas a futuro. Así que gracias a todas y todos y que tengan un buen resto del día. Hasta luego. Chao, cuídense. Hasta luego, muchas gracias.